de la educación del siglo XXI. Pero tenemos que deconstruir el término para poder entenderlo, porque de alguna manera no podemos así de buenas a primeras entenderlo. Tenemos que empezar poco a poco y de alguna manera pues la idea es esta, tratar de llevarlo en esta deconstrucción. Primeramente tenemos que ver la parte de lo que es la ética y la moralidad en este concepto. La ética, bueno, por supuesto, es una cuestión de que básicamente tenemos que entenderla como el correcto hacer de las cosas. En la medida que usted sea correcto y que haga las cosas bien, correctamente, usted es ético, por supuesto. Usted será ético en su trabajo, porque verdaderamente lo cumple cabalidad. Usted será ético con la sociedad, porque verdaderamente cumple con sus deberes sociales. Usted será ético con su familia, porque usted cumple con sus obligaciones. En fin, usted es ético por muchas cosas. La moralidad, para mí, es simplemente algo más globalizado. Quizás es algo más donde podemos abarcar mucha gente. En este caso, por ejemplo, yo podría decir que la moral del pueblo de Venezuela y la ética la diferencio porque simplemente lo veo como algo más personal. Quizás ahí más podría... Más praxeológico, palabra de la ponente. De la ponente, así es. Gracias, Teresa. Y por supuesto, podríamos también agregarle el término educación. Indudablemente que la educación, para definirla, bueno, puede tener muchas acepciones, pero quizás una de las más corrientes que podríamos encontrar es como que si una herramienta de cambio. Eso podría ser una, pero también podríamos decir que es una toma de conciencia. Quizás me quedaría con esa última, porque yo pienso que en la medida que nosotros avancemos como pueblo, conscientemente podemos desarrollarnos más. Y quizás por eso es la razón por la cual yo me quedo con esa última. Y por supuesto que esta educación ha sido objeto de muchas críticas, y quizás los políticos que han sido muy habilidosos, ¿verdad?, para echarse la culpa a los demás y nunca a ellos, empiezan por decir que encontraron los males de la sociedad. Sí, ciertamente los encontraron, pero por supuesto que se lo echaron a la educación. Eso algo muy sencillo, eso es algo muy fácil, y que en donde a veces cuando tenemos nosotros los docentes y los que estamos en el proceso educativo nos encontramos a veces como un poco indefensos, ¿verdad?, impotentes, porque no tenemos realmente la tribuna, no tenemos la respuesta para responderle, y quizás muchas cosas pues de las cuales a lo mejor quizás tengan razón, en unas sí y en otras no. Pero esas críticas a veces no son ni municipales, ni estadales, ni nacionales, son internacionales, y muchas veces internacionalmente, a veces la UNESCO, preocupada un poquito por esa búsqueda de ese conocimiento o de esos aportes educativos para el siglo XXI, nos encontramos con los aportes del profesor Edgar Morin. Edgar Morin ha sido un señor que es de origen francés, sociólogo, y de la cual es uno de los aspectos más importantes de la cual él nos ha puesto a pensar un poquito, son ciertos aportes que son los que se van a tomar en consideración para el ejercicio de la profesión y el ejercicio de la educación a futuro en este siglo. Entre ellos podemos nombrar, por ejemplo, la ceguera del conocimiento. Esa ceguera del conocimiento, el señor Morin quizás lo dijo en el sentido de que realmente no nos dejáramos dejar llevar o alumbrar por las cosas seguras, porque hoy en día las cosas realmente no son seguras. Lo que para hoy puede ser verdad, pues para mañana puede ser mentira. Quizás lo que yo estoy diciendo en este momento puede ser verdad para este momento, pero para mañana de seguro que a lo mejor el mundo de repente habrá cambiado. O un segundo aspecto importante que dice Morin es lo referente a la educación, a la incertidumbre. Ciertamente hemos tenido una educación certera, pero no nos hemos paseado mentalmente por esos espacios de la incertidumbre. Quizás allí tengamos ciertos detalles, ciertas fallas, porque no nos hemos paseado. Quizás habrá que dosificar mentalmente a la gente en ese sentido para prepararlos para lo inesperado. Y otro aspecto importante que el señor Morin habla es sobre la condición humana. Yo pienso que el señor Morin, de alguna manera, él se identificó, como me identifico yo, como el profesor Fernando Sabater, en el libro Valor Educar. Así que cuando usted lo lee, pues en el primer capítulo, el aprendizaje humano, usted se da cuenta allí
que simple y llanamente allí lo que el profesor quiere decir, la condición humana, una condición humana que ya quizás mis antecesores que han estado aquí en la mañana de hoy la han conversado y de la cual pues yo también me hago muy solidario. Y en ese primer capítulo, cuando él dice, no basta nacer humano, hay que ser, hay que hacer. Significa entonces, y finaliza la frase cuando dice, ser humano es un deber moral. Más todavía. Y entonces, y hoy en día que estamos en una sociedad que estamos un poco en una crisis axiológica, antropológica del hombre, yo digo, bueno, verdaderamente como que el asunto nos toca un poquito, a todos y cada uno. Y esa responsabilidad es precisamente lo que realmente nosotros debemos tratar de llevar como docente, como investigador, como ciudadano, en fin, porque todos de alguna manera llevamos el germen de la educación internamente. Pero creo que es el punto más importante que viene siendo la posmodernidad. Pero antes de entrar en el tema de la posmodernidad, quiero retomar un poquito el pasado para poder entender el presente. En un momento determinado, vamos a ubicarnos en la sociedad griega, donde en un momento determinado lo que importaba era la mitología, ¿sí? Porque precisamente en la mitología el hombre tenía que agarrarse de algo para poder resolver la vida existencial. Esa vida existencial que todavía, esos problemas existenciales que todavía existen en la vida actual, pero en ese entonces solamente se analizaba desde ese punto de vista. ¿Y qué eran, los mitos? Bueno, simplemente eran poemas líricos de seres trascendentes, de seres que eran híbridos, de animales y caballos y de hombres, que simplemente de alguna manera se querían dar alguna explicación. Pero resulta ser que esa mitología, al correr del tiempo, no empezó a dar respuesta, no satisfizo a la gente. Y es cuando empieza, de acuerdo a la historia, a la unión de Zeus y Metis, la diosa de la prudencia, nace Atenea. Atenea es la diosa de la razón, es la diosa de la lógica y es la diosa de la educación. Esa razón que realmente nos ha movido durante muchos años, esa razón que realmente ha tenido su punto más alto en la época de la modernidad, en donde el hombre prácticamente se siente el centro del universo, porque empieza a descubrir muchas cosas, y empieza a predecir muchas cosas, y empieza a sentirse que realmente hasta puede desplazar a Dios. Tarea difícil. Sin embargo, a partir de ese momento empieza la crítica de la razón.